Bienvenidos a Cáñamo Televisión. Soy Dan y os voy a acompañar en todos los vídeos de esta nueva plataforma, que busca tanto informar sobre el cannabis, sus derivados y sus usos, como entretener y hacer pasar un buen rato a nuestros espectadores. Para este primer vídeo hemos querido desgranar y arrojar un poco de luz sobre los mitos que corren acerca del consumo de cannabis. La marihuana es una planta cuyo efecto psicoactivo es muy notorio, por tanto se dicen muchas cosas sobre ella, algunas con más base que otras. Así que vamos a ir analizando todos estos mitos, tanto los positivos como los negativos. Antes de empezar, queremos aclarar que desde Cáñamo Televisión no recomendamos ni fomentamos el consumo de cannabis. Solo pretendemos informar de sus efectos y hacer algunas recomendaciones a personas ya consumidoras de mejores hábitos o peores. Dicho esto, empezamos por los mitos negativos, ya que son los más extendidos. El consumo de cannabis tiene consecuencias cerebrales y mata neuronas. El cannabis tiene un efecto principalmente cerebral, por tanto, afecta al cerebro y a su actividad. Esto es evidente y cualquier estudio lo corrobora. Ahora bien, ¿estos efectos son positivos o negativos? Pues la verdad, todo depende del consumo y del consumidor. Para empezar, el cannabis afecta a la percepción y altera la atención y la memoria a corto plazo. Eso está demostrado, pero dichos estados desaparecen una vez pasado el efecto. El consumo esporádico y responsable entre personas adultas y ya formadas no debería conllevar mayores consecuencias que esas, aunque en personas poco tolerantes puede provocar pseudoalucinaciones, inquietud, inseguridad, apatía, mareos, introversión o incluso paranoia. Alteraciones que con todo desaparecen usualmente tras el efecto de la sustancia. Tampoco genera secuelas en el cerebro a largo plazo, en un consumo no crónico. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que el consumo entre niños y adolescentes cuyo cerebro todavía está en desarrollo, sobre todo de manera empedernida, sí que podría tener consecuencias a largo plazo, afectando a la memoria, al aprendizaje o incluso al coeficiente intelectual del individuo de manera permanente. A día de hoy no está demostrado y no hay ningún estudio certero acerca de que el consumo crónico entre personas adultas pueda conllevar estas consecuencias, pero no pocos investigadores piensan que sí. Con todo, y paradójicamente, hoy en día se está estudiando el efecto positivo que el THC podría tener en personas mayores, concluyendo algunos estudios que este podría ser positivo para mejorar la memoria o incluso tratar el Alzheimer en personas de avanzada edad. Y respecto a lo de que el cannabis mata neuronas, esto deriva de un estudio sesgado de la Universidad de Tulane de los años 70 y por supuesto ha sido ampliamente rebatido. Así que hoy por hoy no existe ninguna base para afirmar que el cannabis mate neuronas. Pero antes de pasar al siguiente punto, cabe destacar que actualmente los niveles de THC en las variedades de marihuana y extracciones son cada vez más elevados y mucho más altos de los estándares con los que se han realizado la mayoría de estudios, por lo que se desconocen los efectos que podrían generar tales cantidades de THC consumidas de golpe. Número 2. ¿Fumar marihuana es adictivo? Sí, aunque es uno de los temas más conflictivos. Las conclusiones de diversos estudios afirman que, efectivamente, fumar marihuana puede ser de alguna manera adictivo. Eso sí, la adicción física es mucho más leve a la provocada por otras drogas, al igual que el síndrome de abstinencia. De hecho, la dependencia física de la marihuana es algo que no está totalmente demostrado. La adicción vendría más por la vía cerebral y derivada de un consumo continuado, que puede provocar cambios en el cerebro que conlleven a esa adicción. Concretamente, varios estudios han revelado que es menos adictiva que el alcohol o el tabaco. Número 3. El cannabis es la puerta de entrada a otras drogas. Esto sí que es totalmente falso. Lo primero que hay que destacar en ese sentido, y es algo que la gente suele pasar por alto, es que otras sustancias como el té, el café, el tabaco o el alcohol empiezan a consumirse antes. Por lo tanto, si hay alguna droga que sea la entrada a otras, debería ser alguna de estas y no la marihuana. Esta aclaración pone en evidencia la discriminación que sufre el cannabis respecto a otras drogas, que por ser legales no se tienen como tal. Hay gente que incluso no sabe que el té o el café son drogas, sin embargo, lo son. Por otra parte, experiencias concretas como las de Holanda con sus coffee shops también lo desmienten. En los Países Bajos, desde la legalización de dichos locales, se experimentó una bajada en el consumo de otras sustancias más fuertes. Por último, aunque algunos estudios preclínicos demuestran que el consumo entre jóvenes puede provocar la propensión a consumir otros estupefacientes, varios estudios dicen
que los consumidores de cannabis no suelen usar otras drogas más peligrosas. Y dicho posible efecto cruzado a generar una propensión a consumir otro tipo de droga no es exclusivo del cannabis y se extiende a casi cualquier tipo de droga. Número 4. El cannabis provoca esquizofrenia y otras enfermedades mentales. Este es uno de los temas estrella y del que hablaremos más profundamente en los próximos vídeos. Efectivamente, hay una correlación entre el uso del cannabis y el desarrollo de algunas enfermedades como psicosis o depresión. Pero no se ha podido demostrar si hay relación causa y efecto o que sea la marihuana la que provoca estas enfermedades. La teoría más común es que el cannabis, y más concretamente el THC, puedan hacer que dichas enfermedades se desarrollen más rápido en personas que genéticamente sean propensas. Es decir, no sería el cannabis el que provoque estas enfermedades, sino un posible coadyuvante que ayude a su desarrollo si eres propenso. Paradójicamente, una vez más, el CBD es uno de los componentes principales del cannabis, que puede contrarrestar alguno de los efectos del THC. Y se está estudiando por sus probables efectos positivos en el tratamiento de estas enfermedades mentales, en especial con la esquizofrenia. Por lo que la relación entre el cannabis y las enfermedades mentales es mucho más compleja que las simples afirmaciones que lo relacionan con ellas. 5. Fumar cannabis aumenta la probabilidad de padecer cáncer de pulmón. Falso. Sin embargo, la combustión generada al inhalar cannabis de un cigarrillo es extremadamente perjudicial, eso ya lo sabemos. Dicha combustión sería la que genera mayor propensión a un consumidor de cannabis a desarrollar una enfermedad pulmonar respecto a una persona que no es fumadora. Aunque un reciente estudio de la National Academy of Sciences ha revelado que el consumir cannabis no aumenta el riesgo de contraer cáncer de pulmón, cabeza o cuello, a diferencia que el tabaco. Dicho esto, hay muchas maneras de consumir cannabis que no comportan esta combustión. Puedes vaporizar calentando e inhalando el cannabis sin llegar a combustionarlo, acto que es menos dañino para tus pulmones, aunque no inocuo. Puedes consumirlo vía oral, es decir, comiéndolo o bebiéndolo a través de algún extracto o tintura. Puedes consumirlo en forma de té, puedes aplicarte alguna dosis de aceite o algún aplicado sublingual, puedes administrarlo por vía rectal o aplicarte alguna pomada o ungüento en alguna zona determinada para aliviar alguna dolencia. En definitiva, hay multitud de formas de usar el cannabis que son mucho menos dañinas que el hecho de fumar. Número 6. Daña el sistema reproductivo y reduce la fertilidad. Este es otro de los temas míticos que se dicen acerca del consumo del cannabis. Y por supuesto, aquí hay que diferenciar entre el tipo de consumo y cómo afecta a hombres y mujeres. Aunque en hombres algunos estudios ya antiguos revelaron que el consumo de cannabis crónico puede afectar a los niveles de testosterona y esperma menguándolos, otros estudios más recientes han comprobado cómo, paradójicamente, de nuevo, un consumo moderado puede producir el efecto contrario, generando más hiperactividad en el sistema reproductivo. En mujeres el tema es mucho más complejo. Hay pocos estudios antiguos y mucho menos determinantes. Un estudio realizado a un grupo muy reducido concluyó que el consumo de marihuana puede afectar a los ciclos de ovulación, aumentándolos y reduciendo las probabilidades de embarazo. Otro estudio, sin embargo, concluyó que un consumo no crónico no afecta al ciclo hormonal de la mujer. A esto se le tiene que sumar también el hecho de que el cannabis se utiliza también como método afrodisíaco, ya que en algunos individuos se ha demostrado que aumenta la libido, la resistencia, la sensación de placer y prolonga los orgasmos. El caso de la fertilidad es muy complejo, y la razón por la que no hay evidencias claras sobre el papel del cannabis en la reproducción es debido a que existen muchos factores de salud, alimentación, económico-sociales o genéticos que dificultan el análisis de las razones de una baja fertilidad. Número 7. Si se legalizase, aumentaría su consumo, especialmente entre jóvenes. Hablaremos sobre la idoneidad de legalizar o no la marihuana en el siguiente vídeo, pero de momento os podemos adelantar que esta es una afirmación fundamentada en prejuicios. Si tú estás viendo este vídeo y no eres consumidor, ¿lo serías si fuese legal? ¿Tomas cualquier droga basándote en la creencia de que si es legal es buena y si no, no lo es? La verdad es que estas afirmaciones solo pueden ser confrontadas con evidencias. Nosotros os traemos dos. Por ejemplo, en Holanda llevan 4 décadas permitiendo el consumo de marihuana en sus coffee shops y sin embargo tienen uno de los índices más bajos de consumo de drogas en toda Europa, incluido el del cannabis,
cuyo porcentaje de consumo entre la población es del 5%, muy por debajo que el de franceses, españoles, italianos o checos. Y otra, los datos han revelado que en Colorado el número de adolescentes que consumen cannabis ha disminuido desde que su consumo recreacional fue aprobado en 2014. Así que no hay nada más que decir. Bien, ahora nos centraremos en el otro bando, en el de las posturas que alaban el cannabis, quizá exagerando un poco. Número 8. El cannabis nunca ha matado a nadie. Esto es cierto, al menos que se sepa, y es una afirmación que los que apoyan la legalización del cannabis esgrimen con orgullo, y no les falta razón. Su toxicidad es mucho más leve que la de otras drogas legales como pueden ser el alcohol o el tabaco, y por supuesto otras sustancias ilegales como son la heroína, la cocaína o las anfetaminas. Las sobredosis de cannabis pueden asustar mucho a los no iniciados que sufren las famosas pálidas, pero estas desaparecen al cabo de muy poco tiempo y son fáciles de contrarrestar con alimentos ricos en potasio o bien con azúcar. Aunque esto no quiere decir que sea inocuo, como veremos a continuación. Número 9. El cannabis es inocuo o incluso positivo para la salud. Si tiene propiedades terapéuticas, es bueno. Esta afirmación es muy peligrosa y rotundamente falsa. Hay gente que alude a las cualidades del cannabis para asegurar que si tiene propiedades medicinales, por fuerza, tiene que ser bueno. Y lo cierto es que es un tema muy complejo como para hacer una afirmación así. A las alteraciones cerebrales y posibles daños derivados de su consumo crónico, mencionados anteriormente, se les tienen que sumar algunos efectos negativos físicos que pueden derivar de su uso. Fumar aumenta el ritmo cardíaco entre 20 y 50 palpitaciones por minuto, por lo que el riesgo de sufrir un ataque al corazón durante la primera hora de consumo es mucho más elevado. Se estima que unas 5 veces más que durante un estado normal. Y como se ha visto, la inhalación de sustancias tóxicas puede derivar en distintos problemas de garganta y pulmones, y derivar en una bronquitis o neumonía. Pero como hemos dicho antes, se puede consumir cannabis por otras vías, lo que disminuye muchísimo estos riesgos. También queremos subrayar que el argumento de que si tiene propiedades medicinales es bueno no tiene mucha base, ya que una cosa son sus teóricos efectos medicinales y otras las consecuencias de su uso y abuso al utilizarlo a modo recreativo. Número 10. Es mejor que otras drogas, como el tabaco y el alcohol. Esta afirmación es muy relativa, pero en términos generales es cierta. Lo primero que hay que preguntarse es, ¿mejor para qué? Las drogas en sí mismas no son ni buenas ni malas, solo tienen unos efectos que has de conocer. Estos efectos pueden ser mayormente positivos o mayormente negativos. Todo depende de la sustancia, la calidad de la misma, la dosis o la tolerancia de la persona. Muchas se usan o se han usado como medicamentos y se puede dar la paradoja de que tengan propiedades medicinales y a la vez efectos muy adversos contra la salud. La heroína, por ejemplo, se empezó a comercializar como un medicamento. Como norma general, el abuso de cualquier sustancia es malo. Hay drogas con mayores efectos negativos que otras, así como personas más o menos tolerantes a los efectos de las mismas. Pero aunque la comparación entre drogas suele ser muy delicada, hay casos evidentes, como la comparación entre la heroína y el té frente a sus contraindicaciones. ¿Dónde se encuentra el cannabis? ¿Es mejor que el alcohol o el tabaco? Ciertamente, el cannabis tiene unas propiedades bastante especiales y, como hemos mencionado antes, que se sepa, no existe riesgo de muerte tras su consumo. El alcohol, por ejemplo, afecta a muchas más áreas que el cannabis, como puede ser el sistema reproductivo, el hígado o el corazón. Además de que su consumo crónico puede provocar diferentes enfermedades mortales, hepáticas, fibrosis del hígado o muchos tipos de cáncer. Además, su sobredosis puede ser letal. Es una droga que genera violencia y es causante de muchas muertes por accidentes de tráfico. Un estudio reciente concluyó incluso que el uso prolongado del alcohol disminuye la materia gris del cerebro, así como el cannabis no. Si a eso le sumamos que es más adictivo que el cannabis, podemos afirmar efectivamente que como droga potencialmente peligrosa es peor que el mismo. Y si lo comparamos con el tabaco, comprobaremos que sus efectos sobre la salud son mucho más devastadores que los del cannabis, por lo menos los del tabaco industrial. A este se le aplican casi 5.000 componentes químicos extremadamente tóxicos como el alquitrán o el amoníaco, y según varios estudios realizados es la droga más adictiva del mundo. Así que pese a que el cannabis puede tener más contradicciones a nivel cerebral, debido a la extrema peligrosidad del tabaco para la salud, podemos considerarlo peor que la marihuana. Siguiendo la misma lógica, también podemos considerar mejor o menos dañino el cannabis frente a otras sustancias como lo son la cocaína, la heroína o las anfetaminas. Número 11.
el cannabis cura muchas enfermedades. Esto es falso. El cannabis no cura nada, a menos que se haya demostrado hasta ahora. De hecho, se puede decir que a excepción de los antibióticos, ningún medicamento cura de por sí, solamente ayuda a las defensas naturales del cuerpo a curar. Pero en todo caso, el cannabis sí que palía o ayuda a paliar diferentes dolencias y enfermedades. Es eficaz contra el dolor, el insomnio, las náuseas, el estrés postraumático o para abrir el apetito y mejorar la relajación. También es un buen antiinflamatorio y se ha estudiado positivamente su uso para tratar la epilepsia refractaria, la fibromialgia, la diabetes, el Alzheimer, el Parkinson, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, el síndrome de Tourette o los síntomas del VIH, entre otros. Número 12. El cannabis cura el cáncer. Del anterior punto podemos deducir que este también es falso. El cannabis, que se haya demostrado, no cura el cáncer. Sin embargo, diversos estudios y ensayos preclínicos han aportado datos positivos sobre sus usos contra el cáncer de estómago, piel, próstata, cerebro, pulmón, hígado, colon, mama o contra los melanomas, linfomas o la leucemia. En España es especialmente conocido el trabajo de los investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, como Manuel Guzmán, Cristina Sánchez o Guillermo Velasco, durante sus ensayos preclínicos con animales, donde han demostrado que los cannabinoides tienen efectos antitumorales, especialmente en el cerebro. No obstante, la mayoría de estos ensayos son preclínicos y no se han probado con personas. La prudencia en este sentido tiene que ser prioritaria, pero eso no quita que los resultados sean bastante esperanzadores. Para finalizar, intentaremos hacer un resumen de lo que se deduce en todos los puntos anteriores. Concluiremos que el cannabis no es una droga inocua y tiene efectos cerebrales que no todo el mundo le sentarán igual. Su consumo crónico no es de ninguna manera recomendable y mucho menos en adolescentes. Y si uno se decide a consumir, es mucho más aconsejable que pruebe una vía menos tóxica que la combustión. No obstante, no es una droga tan maligna como algunos han querido pintar. Es decir, los efectos cerebrales pueden llegar a ser incluso placenteros. Estos son temporales y un consumo responsable en pequeñas cantidades en personas adultas no tiene por qué ser especialmente perjudicial. Si te decides a consumir, hazlo sabiendo las consecuencias. Prueba primero en pequeñas cantidades y sobre todo variedades bajas en THC. De esta manera podrás comprobar si el efecto te resulta placentero o molesto. Por supuesto, si no te sienta bien, no te fuerces, déjalo y no te dejes influenciar por nadie. Y si eres consumidor, sin embargo, sientes algunas de las contraindicaciones que hemos mencionado antes, como puede ser la ansiedad, la apatía, la introversión o la paranoia, déjalo también. Y si tienes alguna de las dolencias que hemos comentado y quieres iniciarte y probar con el cannabis,